Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. El día de hoy vamos a continuar con la temática de los 6000 años, en donde lo hemos dejado, y vamos a seguir realizando la cronología partiendo también de datos históricos, de los cuales vamos a estar conectando constantemente. En este video, en estos posteriores videos, va a ser realmente bastante lectura, porque ya vamos a continuar con ese proceso de cada uno de los datos históricos de reyes y de periodos importantes que ciertamente son necesarios tener que conocer para poder ver todas las conexiones que la Biblia tiene con toda la historia. Vamos a comenzar con el libro de Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos del 9 al 12, que dice: En el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. La tomaron al cabo de 3 años, en el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel. Fue tomada Samaria. El rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria, y los estableció en Alá, junto al río Gozán, en Japor, y en las ciudades de los medos, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová, su Dios, sino que habían quebrantado su pacto, y no habían escuchado ni puesto por obra todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado. En esta parte resalto en negritas este comentario: si Ezequías comenzó a reinar en el año 3277, traducido 727 antes de la era cristiana, y reinó 29 años, o sea, entre 727 a 698 antes de la era cristiana, dice el texto bíblico que en el año cuarto de Ezequías subió Salmanasar contra Samaria y la sitió. O sea, en el año 723 antes de la era cristiana, que entra dentro del periodo que reinó Salmanasar. Por lo tanto, la conexión con la línea del tiempo de las fuentes de la historia con la línea del tiempo Biblia es congruente. Perdona que hay un error de dedo, es Salmanasar, no Salmanasar. Bueno, se entiende. Como vemos en el anterior video, Salmanasar V, hijo de Tiglat-Pileser, reinó en el 727 al 722 antes de la era cristiana. Y vemos esa conexión con la Biblia en el capítulo 18 de Segunda de Reyes, y lo vemos precisamente en el versículo 9, que es donde estoy yo resaltando en rojo y con subrayado. Vemos aquí lo que entra dentro de ese contexto de la historia. O sea que están haciendo mención, Dios hace mención en la Biblia sobre este rey, porque puede ser parte de una conexión histórica, y lo es. Por eso es que anteriormente he comentado que la Biblia no está decorada por diferentes cosas, ¿no? Como de adorno, pues, para que todo esto sea para que sea congruente. O sea, toda la Biblia es congruente respecto a todo lo que se está matizando, como los reyes que gobernaron en aquel tiempo. Por eso se hace mención de todo esto. Entonces, por lo tanto, es así el arreglo que se le da a toda la Biblia en general. Y menciono aquí que pues es necesario que usted lo verifique para comprobar que es así. Como lo he dicho a través de diversas fuentes, usted puede tomar libros de historia en general, de todo lo que
lo que es referente a la historia de los reyes de Babilonia en general. Usted lo puede comprobar por su cuenta y verificar que esto si es en realidad así. Revisando más datos históricos, Salmanasar V fue un rey de Asiria y Babilonia que gobernó durante 727 a 722 antes de la era cristiana. Fue hijo y sucesor de Tiglat-Pileser III. Su sucesor fue Sargón II de Asiria. Llevó la doble corona y doble nombre, llamándose Salmanasar en Asiria y Ululaya en Babilonia. Se enfrentó a la rebelión del rey Oseas de Israel, que se había negado a pagar el tributo y había pedido ayuda a Egipto. En el año 725 antes de la era cristiana sitió Samaria, que finalmente cayó en poder de su sucesor, Sargón II. En 722 antes de la era cristiana fue derrotado por Umanigash de Elam y perdió el control de Babilonia. Oseas fue el último monarca del reino de Israel. Reinó aproximadamente durante el periodo 730 antes de la era cristiana 722. Impuesto por Tiglat-Pileser III, con soberanía reducida a Samaria, a la muerte de aquel se sublevó y buscó la alianza de Egipto, pero fue derrotado por Salmanasar V, cegado y conducido como cautivo a Asiria. Estos datos son extraídos de la Wikipedia. En realidad, la Wikipedia tiene datos que son importantes y sé que hay personas que pueden modificar la Wikipedia y que tienen esa autorización. De eso estoy realmente consciente y muchos estamos conscientes de eso, de los que constantemente buscamos en la Wikipedia y que profundizamos. Vemos que también hay datos que son correctos y hay datos que probablemente no son realmente congruentes, pero para ello debemos indagar en diversas fuentes para comprobar que lo que la Wikipedia nos dice es realmente claro y es conciso la información que se muestra ahí. Lo siguiente lo tomé de la Enciclopedia Británica, que dice: impuesto por Tiglat-Pileser III, Shalmaneser V, rey de Asiria, quien subyugó al antiguo Israel y emprendió una campaña de castigo para sofocar la rebelión del rey de Israel, Hoshea. Vemos el reinado de este rey de Asiria, de Shalmaneser V, o Salmanasar, del 726 al 721 antes de la era cristiana. Ninguno de sus registros históricos sobrevive, pero la lista de reyes de Babilonia, donde gobernó como Ululay, lo vincula con Tiglat-Pileser III, cuyo hijo puede haber sido. Cuando el rey Hoshea de Israel se rebeló, en Segunda de Reyes 17, Shalmaneser marchó a través de Bit Adini para sitiar Samaria y atacar Tiro. Durante 3 años puso asedio hasta que rompió la resistencia de Shamaraín, Samaria. Sin embargo, murió poco antes de la captura de la ciudad, que fue reclamado por su sucesor Sargón II. Enciclopedia Británica. Datos que también, pues, usted los puede extraer a través de otras fuentes que haya leído o que puede investigar, que realmente le den los datos más concisos, ¿no? O sea, es importante que podamos compararlo de diversos libros, diversas fuentes, y llegar a ese punto. Pero como vemos, está conectando. La Biblia es congruente, sí cuadra, empieza a cuadrar lo que los años que hemos estado nosotros sumando a través de la historia, y el rey que intervino en ese periodo de tiempo que la cronología nos muestra. Al igual que las fuentes históricas, vemos que sí está cuadrando esos periodos. Anteriormente mencioné de ese periodo que está desfasado con la cronología que yo he estado haciendo,